Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo entrando en semana de Gran Premio pese a que salgamos de otro Gran Premio. Tenemos ahora, ya sabéis, un triplete, así que va a ser unas semanas muy intensas con mucha información y muchos vídeos. Por cierto, esta semana vamos a probar un formato diferente, me lo habéis pedido muchos, que sean formatos de vídeos más cortos, así que vamos a hacer eso. Hoy vas a tener bastante contenido porque encima está saliendo muchísima información y como los vamos a hacer más cortos, los vamos a reducir y hacer más contenidos. Así que lo que os vamos a contar en este va a estar detallado en la descripción del vídeo, aunque como ya habréis podido ver en la duración, es un vídeo mucho más corto. Y vamos a hablar acerca de Fernando Alonso después de lo que ocurrió en este Gran Premio de España, algo que ellos ya esperaban, algo que ya habían estado avisando, un rendimiento en ese circuito de Barcelona-Cataluña que ya de por sí esperaban que no fuese muy bueno. Lo dijeron antes de llegar, lo dijeron en Canadá, efectivamente se acabó cumpliendo. Incluso, y esto ahora os lo quiero comentar, Alonso ha destacado que estas tres próximas carreras van a ser complicadas, pero luego tiene un optimismo bastante elevado. Ahora os hablamos al respecto sobre esto, pero las palabras de Alonso explica dónde están los problemas que tenían en este circuito, qué problema les surge, porque además es curioso que sea en un circuito en el que el año pasado rindieron mal, también rindan mal en este, porque ya os hemos explicado que este AMR24 ha cambiado mucho. Sobre todo, el ejemplo más claro es que en Japón no tuvieron un mal rendimiento cuando el año pasado sí. ¿Qué es lo que les ha pasado para que este circuito se les haya atragantado en las dos ocasiones? Bueno, la MR23 sobre todo tenía problemas en sí en las curvas rápidas. En este caso ya no es las curvas rápidas porque este AMR24 funciona bien en ese sentido, pero son las curvas largas. Cuando son unas curvas muy largas como la 3, la 10 o la 12 en este circuito, que son tan importantes, les pasó lo mismo en China. El problema que tienen es que ya pierden agarre y deslizan mucho. Entonces, si de por sí eso les está haciendo que no tengan tanto ritmo, estás deslizando en un circuito que es muy abrasivo, en un circuito que hay una degradación bastante alta y tú tienes una mala gestión de neumáticos, encima les provocaba que tuvieran una peor gestión de neumáticos aún, y eso sumado a la falta de ritmo que estaban teniendo en este circuito es lo que les provocaba que aquí no rindiesen bien. Sí, hemos tenido una carrera de esas un poco difíciles. Desde la salida ya perdimos alguna posición y luego lo peor es no tener ritmo. Barcelona al final no te miente, en 66 vueltas acabas donde tienes que acabar. Tarde o temprano lo recuperas si tienes ritmo. Pero bueno, no lo teníamos y también cuando hay tan poco grip desgastas mucho los neumáticos porque vas patinando en las curvas, así que aparte de no ir muy rápidos nos comíamos los neumáticos, así que ha sido una carrera difícil, un fin de semana complicado, sabíamos que lo podía ser y lo confirmamos, como creo que también va a ser Austria, Silverstone, así que bueno, estamos en un momento complicado, que estamos entendiendo muchas cosas, pero que van a tardar en llegar soluciones, así que como decía ayer, toca mantener la calma y intentar acabar las carreras. Ahora bien, muy importante lo que ha comentado también Alonso, Barcelona no miente. Siempre se ha comentado que este circuito es, por supuesto, el mejor para los test, eso lo es sin lugar a dudas, pero el que te dice la verdad, el que te sitúa a la parrilla. Eso lo ha explicado también este mismo fin de semana Carlos Sainz, que ya no es así. Pero ya no es así no por otro motivo que no sea porque la Fórmula 1 está cada vez metiendo circuitos más diferentes que se parecen entre sí entre los nuevos, pero no en los que había antiguos. Ese circuito necesitas rendir bien en esas características que ha comentado Alonso que no rinden bien para poder rendir en carrera. No digo que no sea bueno en otro sentido, si hubiese test aquí pues sería muy bueno porque hay zonas lentas, hay zonas rápidas, hay zonas de velocidad punta, al final por eso era tan bueno, pero para rendir en carrera no necesitas rendir bien en todas las áreas, necesitas rendir bien en algunas específicas que son sobre todo esas curvas rápidas y conseguir enlazarlas bien porque luego hay una sucesión de curvas bastante elevada. Ese es lo que necesitas para Barcelona, no es el caso en todos los circuitos, no es el caso realmente en Austria. En Austria pueden rendir mejor o peor, ya lo veremos, no habla muy bien Alonso, yo creo que Austria pueden rendir algo mejor, Silverstone va a volver a ser peor fin de semana para ellos, pero no es que, a lo que se refiere en este sentido Alonso, y si escucháis las palabras, no es que Barcelona no mienta en sentido de esta es la posición real de Aston Martin, sino que Barcelona no miente que en 60 vueltas, si hubieran tenido más ritmo, pese a la mala salida que incluso tuvo, bueno, mala salida, no fue mala salida, pero tuvo ese error que se tuvo que ir por fuera y demás, y ahí ya acaba perdiendo posiciones. Por esos motivos
motivos es por lo que Barcelona no miente, si hubiera tenido ritmo de verdad lo hubiera recuperado, porque son 60 vueltas, es una carrera bastante larga, aunque por distancia obviamente es la misma que el resto, pero es a eso exactamente a lo que se refiere, porque luego además le preguntan sobre haber sido superado por Alpine. Es sobre todo lo que la gente más está comentando, ¿no? Que este circuito te ha superado un equipo que a principio de temporada estaban últimos. Bueno, el caso de Alpine es muy curioso realmente, porque además en este circuito no traían novedades. Gasly, ya lo vimos en el canal, hablaba de que iba a tener muchas complicaciones ya Alpine hasta posterior al parón veraniego, porque no van a traer actualizaciones en estas próximas carreras, y aún así justo ha coincidido que en este circuito ha rendido bien. ¿Significa que ahora Alpine es el quinto equipo? Pues no. Circuito a circuito es lo que llega a decir textualmente Fernando Alonso. Hay circuitos en los que vas a rendir mejor, en este caso Alpine, por ejemplo, ha rendido mejor. Circuitos en los que vas a rendir peor, como es el caso de Aston Martin, se irá dando muchas ocasiones la vuelta, porque Aston Martin, ya os lo comentaba yo ayer también, la situación es ser el quinto equipo, sin mucha ventaja frente a los de detrás, pero con mucha desventaja frente a los de delante, así que al final de año dice Alonso que harán cuentas. Circuito a circuito, creo que te lo dije el año pasado en Silverstone, cuando muy animado me preguntaste por Williams, que había hecho sexto, y te dije a final de año vemos dónde está Williams y dónde está Aston Martin, ¿no? Entonces de circuito a circuito pueden cambiar. Alpine creo que ha ido muy bien en Imola ya, que en curva media vimos que iba muy rápido, y aquí han sido el quinto equipo, ¿no? y merecedores de estar en los puntos los dos. Yo creo que en Austria les puede ir bien también, en Silverstone quizás menos porque ahí hace falta bastante motor, pero no sé cuántos puntos tienen, 5 o 6, entonces a final de año hacemos cuenta. Y ya lo último que mencionaros es acerca del optimismo que está demostrando Alonso. Lo hablaremos más en detalle cuando haya más información. Está saliendo alguna información. Por cierto, ha salido información sobre fichajes de Aston Martin, que os lo vamos a contar a lo largo de este día también, pero se está hablando mucho acerca del futuro del equipo Aston Martin, y es que el propio Alonso, lo llevo destacando yo desde especialmente a partir de Canadá, pero incluso antes de Canadá ya lo estaba haciendo, muy optimista, más que nunca. Porque Alonso nunca ha sido optimista en este sentido, más allá de quizá a principios del año pasado, cuando estaban muy arriba, pues obviamente era muy optimista, pero más allá de aquel momento, realmente nunca ha sido optimista como tal, nunca ha hablado de mejoras, nunca ha hablado del progreso del equipo, siempre incluso cuando le han preguntado sobre eso, ha querido desviar la atención. Desde Canadá ya no lo está haciendo, e incluso en este mismo fin de semana llegó a poner fecha, llegó a decir Hungría. Veremos qué es lo que ocurre en Hungría. Aquí mi suposición es que saben de verdad que van a introducir algo que tendrán muy claro, que una cosa es que lo tengan muy claro y otra cosa es que luego se cumpla, porque todo lo que introducen lo tienen muy claro, otra cosa luego es que se cumpla, pero lo tendrán en este caso clarísimo, que sí que va a ser un paso adelante. Pero me parece muy curioso porque Mike Krack sí que ha tenido un optimismo obviamente muy alto en muchas ocasiones, incluso en algunas ocasiones desmesurado. El año pasado había veces que decía que iban a llegar X actualizaciones, llegabas al Gran Premio y no había nada nuevo en el coche. Entonces eso ha pasado obviamente, y Pedro de la Rosa a principios de este año decía que estaban muy confiados también. Bueno, es que hablaban de este AMR24 que iba a ser una buena base sobre la que mejorar. Hasta ahora ya te digo yo que por lo menos sobre la que mejorar no ha sido, y es que se está hablando de cambios radicales porque no han acertado. Entonces quiero decir, eso lo decía Dan Fallows y desde luego ha sido fallido. Pero Alonso sí que está pidiendo calma, dice que están entendiendo muchas cosas, que hay gente en Aston Martin que ha dicho ya hace tiempo que habían entendido muchas cosas. No lo había dicho Alonso, yo de Alonso sí que me lo creo, ya cuando lo dice Mike Krack o lo que sea, pues os lo traemos, pero desde luego ya veis lo que opino yo sobre esto. Alonso, si está diciendo que están entendiendo de verdad esas cosas, quiero pensar que de verdad lo están entendiendo y que cuando apliquen los aprendizajes en pista, porque esto es otra cosa, no va a llegar de la noche a la mañana, pero cuando apliquen esos aprendizajes a pista de verdad funcionarán bien. Eso es lo mismo que ha comentado Alonso, que efectivamente están entendiendo esas cosas y pide calma. Así que veremos realmente al final en qué situación se encuentra Aston Martin después especialmente de este triplete. Bueno, estamos en un momento complicado, que estamos entendiendo muchas cosas, pero que van a tardar en llegar soluciones. Así que, como decía ayer, toca mantener la calma e intentar acabar las carreras.
Como os digo, estamos en semana de Gran Premio ya, aunque estemos haciendo el post-Gran Premio de España. Hay que pensar ya también en el Gran Premio de Austria, que es esta misma semana, y estáis viendo aquí los horarios que vamos a tener para este fin de semana en el Red Bull Ring. Recordar formato al sprint. Empezamos con entrenamientos libres 1, que se disputan a las 12:30, clasificación al sprint, que se disputa también el mismo viernes a las 4:30. El sábado comenzamos con esta carrera al sprint, que será de 28 vueltas, carrera que es muy larga, pero es que el circuito de Red Bull Ring es un circuito bastante corto. A las 12 de la mañana, la clasificación ya de verdad, la clasificación que decide el orden de salida del domingo será a las 4 de la tarde, y la carrera domingo a las 3 con su horario habitual, horario europeo. Tenéis por si acaso los horarios que tenemos en otros países, por si queréis echarle un vistazo, por si queréis pararlo. Si faltas algún país, me lo podéis dejar en los comentarios y os lo busco para deciros exactamente cuáles son vuestros horarios. Que también hablaremos más sobre esto a lo largo de la semana cuando nos vayamos acercando, pero tenemos que hablar sobre la previsión meteorológica, sobre la lluvia especialmente, porque hay posibilidades de lluvia. No es así en el caso del viernes. El viernes nula probabilidad de lluvia. Vamos, cuando hay acción en pista está en los 24% durante todo el rato, porque empieza a las 12:30, que es más o menos por este punto, y acaba a las 5:30 de la tarde, es decir, todo el rato del 24%, como estamos viendo. El viernes no hay posibilidad de que llegue a llover, como digo, pero ya fijaros en el iconito que el sábado pondría que hay probabilidad de lluvia. Bueno, si pasamos al sábado, sí y no. En la carrera al sprint hay una posibilidad de que llegue a llover, aproximadamente del 45%, porque es a las 12, pero luego la clasificación normal, que es a las 4 de la tarde, bueno, está ya decreciendo. Es improbable que el sábado llegue a llover, pero bueno, hay una mínima posibilidad, y estando en medio del bosque, como es prácticamente el Red Bull Ring, la probabilidad de que llegue a haber cambios climatológicos es bastante elevada. Fijaros que además el jueves y el miércoles va a llover, hoy no está lloviendo, ni mañana martes debería llover, y el lunes posterior al Gran Premio también pone incluso que llueve, así que puede haber cambios. Por supuesto, cuando nos vayamos acercando será más exacta la previsión y todavía esto podría cambiar, así que os lo iremos trayendo, pero es que el domingo la probabilidad es altísima. Además de ser probabilidad de tormenta eléctrica, la probabilidad cuando comienza la carrera, que es a las 3 de la tarde, está por encima del 70%, 71-72% de probabilidad de que llegue a llover, así que es altamente probable que tengamos una carrera pasada completamente por agua, porque no es hasta las 6-7 de la tarde que ya cae de golpe la probabilidad de que llegue a llover, pero durante toda la carrera habría probabilidad de lluvia. Me gustaría, por supuesto, que al final no hubiese lluvia para ver esa transición, pero también sí que lo que parece es que podría llover durante toda la carrera, así que esta es la previsión. Os traemos sobre todo la climatológica, porque en temperaturas, incluso con lluvia, no llega a caer demasiado. Vemos unos 27 grados, más o menos 26-27, al final temperaturas también altas, 26-27 también durante el sábado, aunque hubiera posibilidades de lluvia, y el domingo baja 1 grado, aproximadamente 26 grados es lo que vamos a tener durante la carrera, incluso aunque llegase a llover, así que bueno, lo importante es sobre todo la previsión de lluvia. Esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Si os ha gustado este formato más pequeño, dejadme en los comentarios, que estaré encantado de leeros. Repito que hoy mínimo vais a tener 3 vídeos en el día, incluso si llegas a ver más información tendréis hasta 4, porque es lo que vamos a hacer con vídeos más cortos, así que dejadme en los comentarios si os ha gustado este formato más corto, más breve y más rápido. Esto ha sido todo por este vídeo. Si te ha gustado, deja tu me gusta, suscríbete, te recuerdo que tenemos activa la opción de miembros y nos vemos en el próximo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.